sí mismo por ella. Y pienso que aquí fue donde ya me quedé patinando, ¿verdad? Porque aquí es donde quedamos cortos, como hombres, como varones, como esposos. Y es lo hermoso de la palabra, ¿verdad? Porque nos hace reaccionar. ¿Sabes qué? No se trata tanto de que la mujer se someta. Sí, se va a someter la mujer. Pero nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Si miramos el 25 otra vez, dice: marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregó hasta por ella, ¿verdad? Hasta la cruz. Dice el 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué hermoso, ¿verdad? Miren lo que dice el pastor John MacArthur. Dice: el esposo muestra lo que piensa de Cristo en el modo como trata a su esposa. Cierro la cita. O puede ser al revés, ¿verdad? La esposa muestra lo que piensa de Cristo en el modo como trata a su esposo. Aquí Pedro, si miramos, nos sigue diciendo lo mismo o similar a lo que hemos visto en el capítulo 2. Nos sigue diciendo que nos apartemos del pecado y que vivamos una vida santa, una vida que le agrade al Señor. Pedro nos ha dicho en el capítulo 2 que nos sometemos a las autoridades. También nos ha dicho cómo debemos comportarnos en nuestros trabajos como siervos. Un pequeño resumen para llegar al 3 del capítulo 2 es: ya Pedro ¿qué nos ha dicho? Que somos extranjeros, que somos peregrinos, que no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Estamos aquí de pasadita. Nos dijo que nos sometiéramos a las autoridades, que es algo que es difícil para el ser humano, aún como cristianos, ¿verdad? ¿Por qué batallamos tanto con hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué batallamos tanto con que alguien nos diga: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Porque somos egoístas, ¿verdad? Por nuestro egoísmo es que no podemos decir: ¿sabes qué? Hey, la palabra nos dice, hablando el Señor, ¿verdad? Nos dice que le dice a la esposa que se someta a su esposo. ¿Es fácil que una esposa se someta a su esposo? No, ¿verdad? Pero es un mandato del Señor que se someta a la esposa al esposo. Pedro termina el capítulo 2 dándonos un perfecto ejemplo. El perfecto ejemplo a seguir. Si se acuerdan la vez pasada, ¿verdad? Eso fue lo que cubrimos. ¿A quién es el que debemos de imitar? ¿Al que está a mi izquierda, al que está a mi lado, a mi esposo, a la esposa? No, ¿verdad? A Cristo es el único que debemos de imitar. Ese es nuestro perfecto ejemplo, ¿verdad? Y Pedro nos lo mencionó perfectamente allí al terminar el capítulo 2. Pedro ya nos ha mencionado hasta aquí 2 lugares de suma importancia donde interactuamos socialmente. Primero mencionó la sociedad y luego mencionó nuestro lugar de trabajo. Aquí en el capítulo 3, Pedro empieza con la familia, con el matrimonio. Para la próxima vez estaremos viendo cómo nos comportamos en la iglesia, que eso nos toca ya en nosotros, parece que del 8 al 10 o al 11 por ahí. Eso será para la próxima vez, cómo comportarnos aún en la iglesia como creyentes. Esta tarde miraremos 3 puntos que son muy importantes. Primero, la responsabilidad de la esposa creyente hacia el esposo incrédulo. ¿Qué es esto? Una esposa sumisa y fiel. Nuestro segundo punto será la belleza de la esposa que no desvanece, la belleza incorruptible. Y el tercer punto y final punto que miraremos en esta tarde es la responsabilidad del esposo. Todos tenemos una responsabilidad ante el Señor y hacer, primero que nada, hacer su voluntad. Versículo 1. Empezamos ahí en el versículo 1, leemos el versículo 1. Dice, primera de Pedro 3:1. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este es un tema hoy en día muy delicado, un tema que tal vez al mundo, a la sociedad, miramos que no le gusta, ¿verdad? Escuchar: ok, pues la mujer se tiene que someter a su marido. ¿Por qué? Porque pensamos que el hombre y la mujer son exactamente igual, que Dios los creó exactamente igual. Y no estoy hablando de que el hombre sea más que la mujer en ninguna manera, pero sí con diferentes responsabilidades al hombre y a la mujer. Y eso es lo importante de entender, ¿verdad? Que no tenemos, el Señor nos hizo al hombre y a la mujer, pero nos ha dado diferentes roles, ¿verdad? Diferentes responsabilidades en nuestro matrimonio. Y es importantísimo entender, porque hoy en día, ¿qué es lo que miramos que está muy alto?
los divorcios, las separaciones. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué suceden tantos divorcios hoy en día? Por no querernos someter a la voluntad del Señor. Cada quien queremos hacer lo que nos plazca, ¿verdad? Y si dice, ay, ¿sabes qué? ¿Cómo va a decir a mi esposo qué tengo, a las esposas, cómo le va a decir al esposo qué tienes que hacer? Pues eso sería ofensivo para la esposa, ¿verdad? Si piensas carnalmente. Lo primero que miramos aquí que nos dice Pedro, así mismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa la palabra sujeta? Significa someterse, obedecer, ser sumisa. Y en este primer versículo, Pedro llama a la mujer a una exhortación de sometimiento. La mujer se tiene que someter a su esposo. Espero que aquí podamos ver el patrón que Pedro viene siguiendo. Tenemos que vivir una vida santa en presencia de las personas que no creen, de los no creyentes, con la esperanza de que esta conducta tenga un impacto positivo sobre ellos. Si vamos a actuar como el mundo, van a ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Es imposible, ¿verdad? Si actuamos como el mundo, ¿cómo van a mirar? Y aquí lo que está hablando Pedro, ¿verdad? Que la mujer se someta a su marido, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente pasaje, aquí adelantito en el versículo 1. Y miramos igualmente allí primera de Pedro 2.13, si que tienen su Biblia, poquito allá atrásito. Primera de Pedro 2.13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Aquí miramos esta misma palabra que nos someteos. ¿Por qué nos sometemos? ¿Qué dice allí al principio del 13? Por causa del Señor. Por causa y la voluntad del Señor es que nos tenemos que someter, ¿verdad? Lo mismo que nos está hablando desde el capítulo 2, ¿verdad? Nos tenemos que someter a las autoridades, aunque no todo el tiempo va a ser las autoridades no van a hacer lo correcto, no van a hacer lo debido, no van a hacer lo que a mí me plazca, lo que a usted le plazca. Pero aún así nos tenemos que someter a las autoridades. Aquí este versículo, hermanos, tristemente el hombre lo ha torcido a nuestra conveniencia, ¿verdad? Como hombres. El hombre ha abusado de su poder. Pero lo que tenemos que recordar es que este texto no fue dado por el hombre, fue dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es cuando entendemos, ¿sabes qué, Señor? O vamos a hacer tu voluntad o alguien nomás me lo está diciendo. No pueden someterse a su marido sin primero someterse a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Si usted se quiere someter a su marido antes de someterse a Dios, será imposible. Y yo pienso que esos son tristemente, ¿verdad? Esposas, y ahorita porque se está tomando las esposas es donde empieza a fallar, ¿verdad? Porque no nos podemos someternos al Señor primero. Si usted no se puede como esposa someter al Señor, va a ser imposible someterse a su marido. Primeramente, ¿qué es lo que miramos cuando la mujer hace lo contrario a la voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que miramos desde Génesis? Miramos allí en Génesis 3:16. Miramos cómo Dios maldijo a la mujer después de la caída. ¿Qué le dice a la mujer? Desearás a tu marido. Vayan conmigo allí a Génesis 3:16. Y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, en tu parto. Con dolor darás a luz hijos. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miren cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, igual ahí el Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Dice, con dolor darás a luz a los hijos. Dice, miren cómo lo traduce la segunda parte, dice, con todo tu deseo será para tu marido. Dice, y él tendrá dominio sobre ti. Es interesante allí, ¿verdad? Como esto fue lo que el Señor habló. Y este es el mismo lenguaje que es usado allí, como si miramos allí más adelantito, en Génesis 4, del 5 al 7. Aquí está hablando de Abel y Caín. Cuando la ofrenda de Abel fue más agradable, ¿verdad?, que la de Caín. Génesis 4, del 5 al 7 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice, y se ensañó, se enojó, se ardió. Andaba que estaba chispas, ¿verdad? Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Dice, y tú
te enseñarás de él. Aquí se habla sobre el deseo del pecado por controlar a Caín. Aquí miramos cómo el hombre o la mujer, cuando estamos en pecado, cuando nuestra relación no está bien con Dios, dejamos que el pecado nos controle a nosotros y a nuestros deseos. ¿Qué es el deseo de la mujer? Controlar a su marido. Y en respuesta pecaminosa al marido, ¿qué? Ponerla en su lugar, ¿verdad? Miramos ahí en Génesis 3:16, dice, Él te dominará. Miren lo que dice el pastor Ray Ortlund. Dice, la mujer sufrirá en el conflicto con su marido o sufrirá siendo dominada por él. Cierro la cita. Desde el principio, hermanos, miramos esta batalla de los sexos, del hombre y de la mujer. Pero aquí lo que Pedro quiere mostrarnos a través de estos versículos es cómo el Evangelio, cómo a través de la palabra transforma esa relación entre el hombre y la mujer. Y Pedro lo que quiere es que entendamos, es que cómo podemos deshacernos de esa maldición en Génesis 3. No tiene que ser algo forzado. Ay, mira, la mujer se va a entregar al hombre y ya, pues la mujer ya la mujer no tiene nada que decir. No, es el contrario. Pero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Les hago esta pregunta a todos, hermanos, hermanas. ¿El matrimonio debe dejar de ser un campo de batalla y debe convertirse en un lugar de crecimiento espiritual? Digo otra vez. Hermanos y hermanas, el matrimonio debe dejar de ser un campo de batalla y debe convertirse en un lugar de crecimiento espiritual. Les hago esta pregunta a ustedes. ¿Su matrimonio es un lugar de crecimiento o es un lugar de batalla? Cuando estamos en la casa, porque aquí todos nos miramos muy bonitos, ¿verdad? Como parejas, nos llevamos, parece que todos nos lleváramos bien. Pero ¿cómo actuamos afuera de estas 4 paredes como matrimonio? ¿Hacemos de bendición o es una batalla allá afuera? Mujeres, ¿ustedes se someten a su marido? Aún a ese marido incrédulo, ¿verdad? A ese marido que no ha conocido del Señor. Porque eso no de que el marido sea incrédulo, eso no nos priva, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a someter a mi marido. Hablando de las esposas. Aquí en el versículo 1 miramos cómo la mujer debe estar sujeta a su marido. Aquí Pedro le está hablando a la mujer creyente que tiene un esposo incrédulo. ¿Cómo esa esposa se puede ganar a un esposo incrédulo si su forma de vivir no representa a Cristo? Esto es lo que Pedro nos está diciendo desde el principio, que vuestra manera de vivir tiene que reflejar un cambio. Tiene que reflejar que somos hijos de Dios. Siguiendo allí, ¿verdad? Más adelante dice así mismo, vuestras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo es que una esposa se gana al marido sin palabras? Hoy en día hay mujeres, esposas, que quieren hablar tanto de las cosas de Dios, que quieren espiritualizar todo, que endurecen el corazón del hombre. Y no estoy hablando que no tengan que hablar de las cosas del Señor con sus maridos incrédulos. No, eso no es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Que dice la palabra, ¿verdad? Que esto es nuestro testimonio, ¿verdad? Hablar del Señor, pero todo a su debido tiempo, ¿verdad? No podemos espiritualizar todo. Y estoy hablando, ok, pues mira, vamos a comer, ok, pues hablando, ok, pues no, hay cosas de edad que el marido no va a entender. Yo recuerdo, yo soy una de esas personas de edad que a mí, después de que el Señor alcanzó a mi esposa, a mí me tocó 10 años todavía. Y yo sé que para mi esposa era difícil, sí, era difícil. Parece que se hace uno hasta más cabezón, ¿verdad? Que no quiere uno, hasta me empieza a hablar de cosas y hasta lo toma uno como ofensivo. Por eso es que digo, hasta un punto entiendo, ¿verdad? Lo que nos está hablando aquí Pedro. Es importante que no todo lo espiritualicemos, ¿verdad? En las cosas del Señor. Claro que tenemos que hablar de o como esposas tienen que hablarles a sus esposos de las cosas del Señor. Pero todo a su debido tiempo, ¿verdad? Pedro aquí nos está diciendo que no traten de ganarse a sus maridos con palabras. Tienen que ganárselos con hechos. ¿Cómo actúan? Tienen que ganárselos de cómo se comportan con él.
¿Cómo dice la palabra? Sometiéndonos a Él. Miren, Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Solo siendo obedientes primeramente a Dios y luego a sus esposos es que se los pueden ganar. Solo a través de ser obedientes primeramente a Dios y luego a sus esposos es que un día, ¿verdad? El Señor tendrá misericordia, ¿verdad? De aquel que no ha venido al Señor. Y qué más hermoso que seguir orando, ¿verdad? Por sus esposos. Esposas que tengan sus esposos incrédulos, que no conozcan del Señor, oren por ellos, que es lo más hermoso, ¿verdad? Estar siguiendo orando por ellos, que en su misericordia un día Dios los alcanzará. Versículo 2. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo dice aquí Pedro que debe ser la conducta? Casta, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra casta? Genuina, limpia. Algo puro es puro todo el tiempo. La otra palabra que usa es respetuosa. ¿Qué significa? Que significa con respeto, con reverencia. Más en el versículo 6 vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo Sara sabe este respeto. Lo que Pedro nos da a entender es que ustedes, esposas, se pueden ganar a ese marido incrédulo más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Si observamos cómo Pedro usa esta misma palabra, comportamiento, conducta, una y otra vez la miramos y miramos aquí en primera de Pedro 1:15. Regreses un poquito primero, allí primera de 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? Miramos allí igual, primera de Pedro 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Tenemos que vivir una vida que nuestra conducta, que lo que somos, represente a Cristo en todo tiempo. ¿A Pedro le preocupa nuestro testimonio cristiano? Sí, ¿verdad? Claro que le preocupa, igual que al Señor, igual que a nosotros nos debe de preocupar nuestro testimonio. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Desde el versículo 2 aquí, ahora se pasa al 3. Versículo 3, digo del capítulo 2, el capítulo 3, primera de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí miramos nuestro segundo encabezado, nuestro segundo punto, la belleza que no desvanece. En los tiempos de Pedro, los peinados ostentosos, las joyas de oro y vestidos lujosos eran representación de la moda. ¿Miramos algo diferente hoy en día? No, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Miramos que las mujeres, claro, les gusta vestirse bien, ¿verdad? Peinarse, arreglarse, pero tenemos que recordar, hermanos, que eso es algo exterior. Hoy en día es tal vez lo que miramos bastante, ¿verdad? Es como hay personas con las cirugías plásticas, que hay un arreglo externo, ¿verdad? Pensamos que al cambiar lo externo, cambiará lo interno. No lo cambia, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que las mujeres piadosas no deben perseguir esto, pues la belleza externa no perdura, es corruptible. Un día se va a acabar. En otras palabras, no pongas la esperanza de atraer a tu marido en tu belleza física. No pongas tu esperanza de atraer a tu marido en tu belleza física. No estoy diciendo, ¿verdad?, que la mujer no se debe de arreglar, sí. Dice el pastor, ¿verdad?, si la casa ocupa pintada, píntenla. Es bueno arreglarse, claro, para sus esposos. Es algo hermoso, ¿verdad?, que la mujer se arregle. Pero lo que está hablando aquí, ¿verdad?, que no pongamos nuestra atención como de atraernos a las esposas, que la esposa no ponga toda su atención, que eso sea lo que va, ay, mira a mi esposo, porque decirle con cosas de edad que son de este mundo. Un día se va a acabar todo eso. Esposo solo es atraído por tu belleza física. ¿Qué sucederá cuando esa belleza desaparezca? Dice, sino el interno,
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es el adorno más lindo de una mujer? El interno, el incorruptible, su corazón. ¿Cuál es esa belleza incorruptible? La sumisión. Pedro nos describe la sumisión como un ornamento, ¿verdad? Que no se desvanece. Es la actitud interna, lo más íntimo del corazón, lo que embellece y atrae al esposo. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Puede usted, esposa, ser muy bonita, pero si su carácter, si cómo se conduce con su esposa, con su esposo, digo, es algo, ¿verdad? Que, como les digo, si es una batalla todo el tiempo que están peleando uno con otro, de eso no se va a enamorar su esposo. Su esposo se enamora de la belleza del interior, su corazón, cómo actúa, cómo es su comportamiento, ¿verdad? Es usted una esposa respetuosa, una esposa que se da a respetar. Pedro resume la sumisión en 2 palabras: un espíritu afable y apacible. Afable significa manso. Otras traducciones lo traducen como suave. Esto significa ser humilde, que es lo contrario a la opresión. Miramos cómo usa la palabra manso, o miramos cómo se usa la palabra manso para describir a Jesús en Mateo 11, del 29 al 30. Mira, aquí está un perfecto ejemplo de cómo debe ser nuestra conducta. Y esto estoy hablando a hombre, a esposa y esposo. Dice Mateo 11, 29 al 30. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que yo soy manso y humilde de corazón. Dice, miren lo hermoso que donde sigue. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es que podemos hallar ese descanso en nuestras almas? Nos lo ha dicho aquí nuestro Señor, ¿verdad? Siendo que mansos y humildes de corazón. Y sigue ahí el 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando hacemos la de voluntad de Dios, encontramos un descanso que no lo podemos encontrar en este mundo. Por más que podemos decir, ¿sabes qué? Por más que tenga usted dinero, lo que tenga, posesiones, lo que sea, ¿verdad? Usted no va a encontrar ese descanso en las cosas materiales. Solamente en el Señor podemos tener ese descanso. Esposas, no debe ser una carga someterse a su marido. Debe ser algo ligero. Dice ahí la palabra apacible. Apacible tiene el sentido de una paz aquietante. Que es lo contrario, ¿verdad? Como el ruido de una guerra, que hay mucho ruido. Es algo que está calmadito, ¿verdad? Apacible describe el carácter de sus acciones y de sus reacciones. ¿Cómo reacciona usted? Significa tener una presencia calmada. Y aquí está hablando particularmente cuando la situación se presta para hacer de ello una guerra. Significa perseguir con calma la paz cuando otros buscan hacer la guerra. ¿Cómo actúa usted, verdad? Cuando, podríamos decir, empieza una guerra en su casa. Su esposo le grita, ¿va usted a reaccionar de la misma manera? ¿O sabemos, sabes qué? Sabemos llevar la paz. Y estoy hablando de los dos lados, ¿verdad? Claro, aquí está hablando de lo que es la esposa. Pero esto se puede interpretar de los dos lados. Hermanos, aquí las cualidades de afable y apacible revelan fuerza y no debilidad. Usted no viene a ser una débil, una esposa débil, porque sabes qué, preferir no contestar para atrás. Usted significa que usted, a través del Espíritu Santo que mora usted está representando a Cristo, como usted actúa. Versículo 5. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo para aquellos, disculpen. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos.
¿Cuáles eran estas mujeres santas del Antiguo Testamento? Y más adelante, como digo, vamos a mirar a Sara, una de esas mujeres de una belleza interior, un carácter, tenía modestia, sumisión por su marido Abraham. Miren, quiero que vayamos allá a Proverbios, ya no tenemos mucho tiempo, Proverbios 31. Y vamos a empezar ahí en la mujer virtuosa. Proverbios 31:10. Vamos a empezar en el 10 y nomás vamos a leer unos cuantos. Yo sé que es del 10 al 31, pero por causa del tiempo no podemos leer todos. Pero vamos a leer, mire, el 10. Mujer virtuosa, mujer fuerte y eficiente, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Miren el 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Su esposa da buen testimonio, ¿verdad?, al esposo. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Dice el 26. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Dice el 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esta es la mujer virtuosa, ¿verdad? Que se sujete a su marido. Primero a Dios, como dice aquí, ¿verdad? Y luego a su marido. Versículo 6. Dice, como Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí la palabra nos enseña que Sara obedeció a Abraham. Aún dice que lo llamaba mi Señor. Eso a mí me enseña un respeto profundo por su marido, ¿verdad? Y no estoy diciendo que las esposas tienen que llamarle a su marido mi Señor, ¿verdad? Pero es un respeto. Y es lo que está mostrando aquí Sara con Abraham. Lo último que dice aquí el versículo 6 dice, sin temer ninguna amenaza. Cuando una mujer se dispone a sujetarse a su marido incrédulo, puede sentir ciertos temores en cuanto a la dirección que la pueda llevar su sujeción, ¿verdad? Cuando se somete a su marido, ¿qué dice? Pues, ok, pues tengo un marido incrédulo, un marido que no cree en el Señor. ¿Qué decisiones me va a llevar a tomar o qué me va a decir que haga, verdad? Aquí, sin embargo, la instrucción de Pedro a la esposa es que no se intimida, ¿verdad? Que no sea intimidada, no sea temerosa. Dice sin tener ninguna amenaza, lo dice allí al final de 6. Ni temerosa, sino que en su principio se sujete en todo a su esposo. Estoy hablando de todo, lo único tal vez que aquí excluye, ¿verdad? Si la lleva a pecar. Porque cualquier cosa que nos lleve a pecar, que dice que es mejor obedecer a Dios que al hombre. Pero sí que se someta la mujer, la esposa a su esposo. Aún aquel esposo que es incrédulo. Porque dice ahí sin tener ninguna amenaza. El Señor tiene el cuidado de sus hijas. Versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tercero y último encabezado, la responsabilidad del esposo. Hasta aquí yo pienso que los esposos íbamos muy bien, ¿verdad? No, pues sí está bien, ¿verdad? Que la mujer se someta a su esposo. Pero como miramos allí en Efesios 5:21, dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Esta es cosa de ambos. No solamente es cosa de la mujer, es cosa de ambos, de la esposa y del esposo. Esto no solo es la obligación de la esposa, pero por igual del esposo. Aunque el esposo no se somete a su esposa como líder,
El esposo creyente debe someterse al deber amoroso de ser sensibles con sus necesidades, con sus temores y sus sentimientos de la mujer, de la esposa. Por igual, si el esposo es creyente y la esposa incrédula, el esposo creyente debe llenar esas necesidades de su esposa. No cambia, ¿verdad? Podemos voltear el papel al revés. Tenemos que ser sabios. Y yo diría que tenemos que ser muy sabios. ¿Qué nos dice Santiago 1:5? Que dice que si estamos de falta, ¿qué? Faltos de fe, de sabiduría, que la pidamos, ¿verdad? Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sigue allí diciendo el versículo 7 que tratemos a nuestras esposas, dice, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dios hizo a la mujer más frágil. ¿Y eso es para qué? Para que nosotros como esposos seamos esos esposos protectores, esos proveedores, esos cuidadores de ellas, ¿verdad? Pero cuidadores con amor, el amor de Cristo. Sí, Dios creó a la mujer con menos fuerza física que al hombre, pero eso no es para decir, ¿sabes qué? Yo me voy a empoderar de mi esposa, en ninguna manera. Eso lo debemos usarlas para ayudarlas, ¿verdad? Para los trabajos pesados, para los quehaceres, esos que están más pesados, aún ¿verdad? Son cosas que uno de hombre tiene que tomar la iniciativa, ¿verdad? En muchas de estas cosas. De la misma manera como la esposa se somete a su esposo, el esposo debe tratar a su esposa como el vaso más frágil. Los esposos cristianos debemos guiar a nuestras esposas con un entendimiento que conduzca a un amor sacrificial y servicial. Que tenemos que dejar que nuestras esposas puedan crecer y florecer como hijas de Dios. ¿Y mientras que están bajo nuestras alas, nosotros somos sus protectores de ellas. Y tenemos que guiarlas en la palabra del Señor, instruirlas en la palabra del Señor. Eso es lo que nos llama a nosotros de maridos. Y tratarlas, porque son frágiles, sí son frágiles las mujeres. No puedes decirle a una mujer a lo mismo que le dirías a un hombre, ¿verdad? Porque sus sentimientos son diferentes. Y eso es lo que tenemos que entender como esposos, ¿verdad? Queremos tratar a todos, ¿verdad? Como hombres. Queremos hablar, ¿verdad? Que nuestras palabras, ¿verdad? Porque como dicen, a veces nuestras palabras hieren más que nuestras acciones. Esto es para los hombres esposos. Seamos estudiantes en nuestras esposas, aprendiendo sobre sus preocupaciones, aprendiendo sobre sus temores, sus necesidades y sus deseos. Seamos curiosos con nuestras esposas. Hagamos muchas preguntas, oyendo y poniendo atención con detalle a esas respuestas. Valoremos a nuestras esposas. Démosles honor, como dice aquí la palabra, da como acorrederas de la gracia de la vida. Es decir, como aquellas que serán partícipes de la misma herencia incorruptible. Lo último del versículo 7 dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo podemos llevar una oración ante el Padre si nuestra relación con nuestras esposas está mal? ¿Cómo podemos decir, yo le voy a dar al Señor cuando hay guerra en nuestra casa? Me gusta mucho el dicho, matrimonios saludables, iglesias saludables. Y eso es tan cierto, ¿verdad? Si nuestro matrimonio no está saludable, no vamos a poder reflejar a Cristo. Y esto se va a reflejar aún aquí en la iglesia. Muy, muy importante, esposos, esposas, que nuestros matrimonios estén saludables. ¿Y cómo podemos vivir un matrimonio saludable? Obedeciendo al Señor en todo.